Sé con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al principio de la Santa Misa les hacía alusión que la fiesta litúrgica del día de hoy, que celebra la Iglesia en nosotros, es el Día del Buen Pastor. Y en esta fiesta litúrgica está también otro acontecimiento humano, que es celebrar, orar, encomendar, agradecer la vida de nuestras madres, vivas aún en el cielo, muchas de ellas. Vamos a hacer una mirada a Jesús, buen pastor, y con él vamos a encomendar a todos los pastores, los sacerdotes, quienes un día nos bautizaron, nos impartieron la confesión, nos administraron los sacramentos de los enfermos, nos presenciaron el sacramento del matrimonio, nos confirmaron y nos acompañan de una manera especial en la vida. Gratitud es orar por ellos y por quien preside la comunidad a la que usted pertenece. Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz. Me detengo un momento ahí para que entendamos la importancia de la voz de Jesús. Hoy hay riesgos y peligros que nos llevan a escuchar muchas voces, y de hecho escuchamos muchas voces en la radio, en la televisión, en el cotidiano andar de la vida. Son muchas las voces, pero muchas de ellas no son acertadas, no dicen cosas inteligentes, pero sobre todo no me orientan en el camino de la vida. Nos alerta Jesús a que en medio de tantas voces que hoy escuchamos, solo escuchemos una, la de Él. Como yo escucho la voz de Jesús, no tengo la duda o la incertidumbre de desacertar, de equivocarme. Cuando escucho mi voz por encima de la de Él, cuando escucho otras alternativas y no aparece la de Él, el camino se oscurece y caigo en una infinidad de errores, de preocupaciones y de sufrimientos. La primera oración que haría yo a partir de esta preciosa expresión de Jesús es esta: Señor, que siempre escuche tu voz por encima de otras. El segundo momento que Jesús plantea es: aquellos que escuchan mi voz, yo los conozco, las conozco. El conocimiento parte de la voz, que es muy importante, y el conocimiento es mutuo, de ida y de vuelta. Si ustedes recordarán, y aquí viene una alusión muy especial a uno de los momentos más significativos en la vida de las mamás, pero que desafortunadamente se pasa de largo y hoy no se aprecia de manera especial, es que la primera voz que nosotros en el vientre
conocemos y recordamos es la voz de la madre. Ella nos habló y la mamá hoy también tendrá que hablar en el vientre a su criatura. Esa voz es una voz de acogida o muchas veces es una voz, como hoy pasa, de rechazo. Cuando nacemos, cuando da ella a luz, cuando Dios pone la vida en las manos de los padres, esa voz que nos contempla, que nos acaricia, que nos acoge, que nos mima, que está pendiente de nosotros, la primera voz es la de mamá. Por eso el niño, aunque en estadio inicial no vea ni distinga en las figuras y la claridad de la luz no llegue a sus ojos, lo primero que entiende e interpreta y acoge es la voz de la madre. Antes que ver, nosotros escuchamos. Y aprendemos a escuchar como el primer gran sentido en el vientre y luego en los estadios iniciales. Esa voz que hemos conocido desde pequeños, esa voz que nos habla al oído y nos contempla, que nos acaricia y nos canta y nos enseña a rezar, es la voz que nosotros amamos. Luego el amor surge por la voz y no al contrario. Lo primero que genera el sentimiento de amor y de gratitud es la voz. Y esa voz la escuchamos siempre a lo largo de la vida de las madres o hasta el tiempo en que las acompañamos. Porque unos se van y no aparecen, unos los abandonan y no las recuerdan. Pero jamás esa voz se acalla. Solo esa voz se acalla físicamente cuando Dios las llama para sí. De la misma manera como son las madres inicial y fundamentalmente es Jesús. Jesús habla a nosotros, habla a sus ovejas y nos conoce por el nombre, pero también nosotros lo hemos de conocer. ¿Qué le diríamos a mi Dios en esta segunda expresión? Señor, tú me conoces, haz que siempre yo te conozca a ti. De esta manera, durante todo el transcurso de la vida, las madres jamás dejan de conocer a sus hijos. Las sorprendemos con nuestras actitudes, comportamientos, estilos, maneras y formas de vivir, pero no dejan de conocernos. La mamá distingue hasta un buen grado de su vida la voz de sus hijos. Siempre sus hijos, por su voz, están en su corazón, más que por sus gestas, sus actitudes o sus talentos. Es por la voz. Por eso cuando ella ya no puede hablar, ella sigue amando porque recuerda en la memoria del corazón la voz que tanto ha llamado a su corazón. El tercer paso del texto del Evangelio dice, y ellas me siguen. Todo lo que nosotros hacemos por escuchar a Jesús, por conocerlo a Él, es para seguirlo a Él, a nadie más, a nadie más. Pero en la vida yo puedo seguir muchas cosas, mi dinero, mis recursos, mis empresas, mis bienes, mis fincas, mis carros, mis intereses, mis hipotecas, mis CDATs, mis asuntos personales, mis idas, mis venidas, mis cosas que yo hago, mis órdenes y mis desórdenes. Yo sigo lo que sea. Por eso en la vida sufrimos, porque no seguimos a quien debe ser. Por eso en la vida nos equivocamos, porque desacertamos en el camino. Por eso en la vida hacemos sufrir a otros y nosotros lloramos, porque no siempre seguimos al que ha de ser. ¿Qué diría yo hoy a mi Dios en este día del buen pastor? Señor, que te escuche, Señor, que te conozca, Señor, que te siga. Mire qué precioso es lo que yo tendría que hacer. Señor, que siempre te escuche, que siempre te conozca y que siempre te siga. Esas son las tres líneas magistrales de un buen cristiano. Si lo escucho, si lo conozco, si lo sigo, de esa manera me identificaré y daré resultado
si soy o no soy un auténtico cristiano o quizás mediano. ¿Qué hacen las madres en esta línea? Todos andamos tras una grey humana y esa grey humana tiene un pequeño rebaño que es la familia. Los pastores de mi familia son mis padres, pero si papá no está, por alguna razón, quien regenta, acompaña, anima, orienta ese rebaño es mi madre. Seguimos a la madre, no como una figura personal, sino por lo que ella encarna tras de sí. ¿Qué encarna la madre? Lo que hemos acabado de escuchar. Su ejemplo, su tarea, su esfuerzo, su donaire, su alegría, sus fuerzas, su oración, su ejemplo. Ellas son aquellas a quienes nosotros seguimos hasta el final. Para poder ser madre, para poder ser padre, yo tengo que tener una condición sine qua non en la vida. Sin ella no podría ser ni lo uno ni lo otro, y es aprender a ser hijo. Y volvemos otra vez a Jesús, porque vamos y volvemos de Él hacia nosotros, y es que Jesús aprende a ser hijo. Pero fíjense, nosotros pensamos que aprende a ser hijo de María, y nos quedamos en una filiación netamente humana. Él aprende obedeciendo a ser hijo del Padre de Dios. Esta es la gran enseñanza. Recuerden que acabé de decir dos verbos: aprender y obedecer. Lo dijo conjugado: aprende obedeciendo a ser hijo de Dios. Toda la vida de Jesús fue un mirar al Padre, como yo hoy tengo que mirar, si los tengo vivos, a mis padres. Un mirar al Padre. Muchas veces nosotros no miramos nuestros padres, o no miramos nuestras madres, no las miramos. Pasamos de largo, pero no las miramos. Y Jesús aprendió mirando, aprende a obedecer. ¿Qué quiere decir? El signo especial de la mirada. Y no hay una mirada de una buena madre más cercana, más tierna, más dulce, más llena de valor y de vigor, más llena de energía en la vida y de fuerza interior que la mirada de una madre. Es única, es auténtica, es original, no se repite, es irrepetible la mirada tierna de una buena madre. Yo he dicho una buena madre. Ustedes encontrarán entonces, como lo he encontrado yo, ese sentido de Jesús que aprende mirando al Padre a obedecer. Yo no obedezco si yo no veo. Lo digo en sentido físico, si yo no miro a mis padres. Por eso, cuando me van a llamar la atención mis padres, me invitan a que me acerque, o él se acerca y míreme a la cara, dice mamá, míreme a la cara, míreme a los ojos. Yo no puedo obedecer dando la espalda en una esquina, en un cuarto oscuro, encerrado. Yo aprendo a ser hijo mirando el rostro de mis padres o la mirada de mi madre. Ese es un sentido precioso que, aunque yo tenga muchos años en la vida, jamás lo debería de haber dejado perder. Acercarme con la humildad y la dulzura a escucharla, no a controvertir, no a imponer, no a castigar, no a censurar, solo a mirar, porque mirando se aprende a obedecer. Y Jesús aprendió a obedecer, y aprendió a obedecer mirando al Padre hasta el final de su vida, donde hizo una sola cosa: entregar su vida por la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre sabía que lo amaba, y el Padre, del amor a Jesús, nos amó a nosotros. Por eso, con la Madre Jesús tiene una cosa muy especial, que eso tan especial y tan cercano, ese amor tan dulce de ella a Él, es también de Él a ella, pero Jesús en la Virgen María quiere hacerla, que es y que será siempre la Madre de todos nosotros. Jesús entrega
en el amor a María único y exclusivo para convertirla a ella en la madre de toda la humanidad. Y le enseña a María: ya no eres solo mi madre, eres la madre de todos. Por eso nunca dejó de ser hijo. Y si yo hoy quisiera pedirle algo a mi Dios esta mañana, serían dos cosas: delante de Él y delante de mi madre. Una, ¿qué tan obediente he sido o fui con mi madre? ¿Qué tan obediente? La obediencia es docilidad, la obediencia no es perder la razón, ni la inteligencia, ni la libertad. La obediencia es encontrar en las palabras y en los gestos la voluntad de Dios en la voz humana, que es la de mi madre. Encuentro ahí un deseo de Dios, obedeceré. Esa es la obediencia. Entonces, ¿qué tan obediente fui? ¿Qué tanto sufrimiento le generé a ella por no haber obedecido? Por no haberle obedecido. ¿Cuántas lágrimas le hice derramar a ella en tantas horas o noches? Simplemente porque mi rebeldía me llevó a caminos insólitos, difíciles de entender, incomprendidos y muchas veces extraviados. ¿Cuántas veces por no obedecer no entendí la razón de su vida, que era búsqueda permanente de Dios, y busqué otras cosas y me olvidé de sus preceptos y de sus enseñanzas? Frente a eso, entonces, tendré que decirle a Dios dos cosas. Una, te agradezco, Señor, por siempre las enseñanzas de mi madre, porque me enseñó, porque me orientó, porque orientó la familia, porque encauzó la familia por el camino donde tú siempre le enseñaste. Pero te pido perdón, porque no siempre lo obedecí. Esa es una tarea de pedir siempre. Te pido perdón, porque no siempre lo obedecí. Si ella ya no está con nosotros, como nos pasa a muchos hoy, tendríamos que pedirle perdón aquí en la Eucaristía a Dios, y para que Él contemple y reciba ese perdón. Pero si vive, aprovecharé el instante, el momento, y no lo dejaré pasar ni perder, de decirle a mamá: hoy te pido perdón porque muchas veces no he escuchado y obedecido tu voz, en vida y no después. Y finalmente, Jesús siempre promete y ofrece un premio, y el premio es el premio de la vida eterna. Y aquí conjugamos y unimos las dos experiencias, la de Jesús y la de la mamá. Si hay algo, y en esto tenemos que afirmarnos y afincar la experiencia de mi Dios, es que el premio no es quedarnos aquí, no es tener una madre más de 100 años. Ojalá pudiéramos tenerla viva, bien, saludable, esbelta, fuerte, alegre, sonriente, generosa y vital. Pero no es así, porque la vida tiene otras líneas y conduce a otros caminos. Se envejecen, se enferman, se fatigan, y Dios un día viene por ellas y se las lleva. ¿Cuál es el objeto final de una buena madre? Gozar de la gloria de Dios. No es perpetuarse en la tierra, no. No es querer pensar quedarse cuidando nietos, no. No es querer pensar quedarse cuidando los hijos grandes, no. Ya les enseñó, cuídelos orando por ellos. El deseo de una buena madre, que se fatiga en la vida, que se cansa en la vida, que su cuerpo desfallece, que sus lágrimas muchas veces se secan de tanta derramarlas, es gozar y desear la vida eterna, gozar de la gloria de Dios. Pero no es un deseo de ellas, es una respuesta también generosa de nosotros, saber que un día se nos fueron, que un día vinieron por ellas mi Dios, y las tiene hoy en la gloria eterna. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, que fueron creyentes. Yo doy razón de la fe de muchas mamás, y eso es muy importante, y no la pierdan, y no se desorienten, y no se desanimen, siempre al lado, escuchando a mi Dios y fortaleciendo su familia desde la fe. Eso es fundamental. Segundo, porque buscaron siempre a Dios, y siempre a Dios pensando más en sus hijos, en su familia, que en ellas mismas.
Por eso buscaron a Dios y Dios nunca las soltó de su mano. Tercer lugar, porque después de tantas responsabilidades y fatigas, el cuerpo necesita descansar y el alma necesita alegrarse en la presencia de Dios. Y desearon finalmente y anhelaron no cuidar nietos porque ellos los cuidarán sus hijos, no cuidar hijos porque ellos sabrán capitular todo lo que les enseñó ella, sino gozar para siempre de la gloria de Dios. Y ese es el premio para los trabajos y las fatigas de una buena madre creyente. ¿Qué haríamos nosotros en este día de hoy? En primer lugar, agradecer a Dios. Nunca olviden un valor hoy tan empolatadito y tan perdido como la gratitud. Demandamos para nosotros, pero poco agradecemos. Agradezcámosle a Dios ser buen pastor y ponernos pastores en la tierra para que nos guíen y nos iluminen. En segundo, ponernos a nuestra mamá. La mamá es un regalo de Dios, no es un accidente, es un regalo de Dios. Por eso agradezcamos la vida de ella. Corta, mediana o madura o mayor, es la vida de mamá que ya no está y que fue un regalo precioso de Dios, un ramillete para el alma. En tercer lugar, además de agradecer, es seguirle a ella orando y sentir la compañía preciosa de ella en la vida nuestra al lado. Es redimensionar la presencia de la madre. Ya no es física, ya no la tocamos, ya no está ahí en la piel, pero sí está en el corazón y en el alma de quien por el amor y en la fe sigue unido a su madre. La madre está ahí presente siempre, ya nunca se fatigará ni se cansará, ya no llorará más, ya no se angustiará más, porque las angustias pertenecen al régimen humano. La mamá goza de la gloria de Dios y está por encima de todo dolor, pero nos asegura mi Dios que nos acompaña siempre. ¿Qué hay que hacer? Hijos, yo el primero, porque yo no la tengo, orarle a Dios. En segundo lugar, encomendarnos a ella, a la mamá. Decirle a la mamá todos los días: mamá, hoy acompáñame, no me dejes solo, aliéntame, anímame. Pídele a Dios por mí, ruégale a Dios siempre que esté en el camino correcto. Ayúdame a librarme de todos los peligros. Bendíceme desde el cielo. Anímame desde la gloria de Dios. Ayúdame a ser buena persona, buen cristiano y buen hijo, buen hermano, buen creyente. Tú desde el cielo, con Dios y con María, sigue sobre nosotros derramando incesantes e ingentes bendiciones. Y yo aquí jamás te olvidaré. No olviden a sus madres, no las olviden, nunca las olviden. Oren por ellas y envíen o manden o celebren Eucaristías permanentemente por ellas. ¿Por qué? Porque ellas, como tantas madres, necesitan desde el cielo devolverlas en bendiciones. Amén.